Saludos, queridos amigos. Dios los bendiga a todos. Yo soy Joel Martínez y estoy aquí nuevamente en una edición de tu canal Económicas y Sociales. Pero no sin antes recordarte, como siempre, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Búscalo y Él te dará el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento para lograr tus objetivos. En esta oportunidad, en tu canal Económicas y Sociales, estaremos viendo lo que es el curso de contabilidad básica, parte 1, profundizando realmente en el concepto del lenguaje de la contabilidad. Iniciamos con algo sumamente importante para lo que manejamos las transacciones y el quehacer contable, que es la ecuación contable. Y la ecuación contable es la fórmula empleada por el contador para determinar la situación en que se encuentra una empresa o persona a una fecha determinada. Esta ecuación contable puede identificarse de la siguiente manera. A es igual a P más C, donde A es igual al activo, P es igual al pasivo y la C es igual al capital. Viéndolo de otro modo, el capital podría ser igual al activo menos el pasivo. Es decir, mi patrimonio es igual a mis pertenencias, mis propiedades, menos mis deudas. Definición de contabilidad. Algunos autores definen la contabilidad diciendo que es el lenguaje de los negocios y se fundamentan en que nuestra disciplina para comunicarse con los usuarios utiliza una serie de herramientas que se conocen con el nombre de cuentas. Otros lo hacen bajo el concepto de que solo los negocios necesitan de las mismas para informar sobre su situación económica, algo que a nuestro entender constituye un gran error, pues la contabilidad resulta imprescindible para todo aquel que maneja ingresos e incurre en gastos, sea persona física o un negocio. Por lo tanto, es el lenguaje de todos. Dentro de mi humilde opinión y en base a los conocimientos que he podido adquirir dentro de la materia, he establecido la siguiente definición, y es que la contabilidad es la ciencia que se encarga de la organización, de registro y análisis de las transacciones financieras que realiza una empresa o persona, con la finalidad de tomar las mejores decisiones que aporten al desarrollo y crecimiento de la entidad. Cuenta contable. Se denomina como tal a las unidades de registro que utiliza la contabilidad, que incluyen las conceptualizaciones debidas y las acumulaciones correspondientes en términos de valores monetarios. Veamos un ejemplo de cuenta contable. La cuenta contable no es más en este caso que una plantilla donde, por ejemplo, en este tenemos un encabezado donde podemos ver el número de la hoja de manera inicial, el nombre de la cuenta, que en este ejemplo es la cuenta de efectivo en caja y banco, y lo que es el código de dicha cuenta. En esta cuenta, el ejemplo sería 1101. Luego tenemos la columna de fecha, donde en esta columna se va a colocar el momento o la fecha donde se realiza dicha transacción. Luego contamos con la columna detalle. La columna detalle simplemente nos permite colocar el concepto o el motivo para tener un detalle, como su nombre lo indica, de cuál fue la razón de ser o el origen de nuestra transacción. Tenemos luego la columna del débito y la columna del crédito. Por último, la columna del balance, donde se nos muestra el balance correspondiente a dicha cuenta al momento de su última transacción. Si creíste que te iba a dejar con la duda sobre el débito y el crédito, no es así, te equivocaste. Débito es el lado izquierdo de la cuenta. En el mismo se registran todos los valores que tienden a aumentar su balance, como son activos, costos, gastos, y las que disminuyen por ese lado su balance, los pasivos, ingresos y capital. Más adelante estaremos viendo un ejemplo conciso sobre este tema. Y por aquí vemos lo que es un ejemplo de una cuenta, en este caso una cuenta del mayor resumida en lo que es cuenta T, tal como te dije. En este caso, el lado débito, donde aumenta, el lado crédito disminuye.
Aquí arriba podemos colocar el nombre de la cuenta. El crédito es el lado derecho de una cuenta donde se registran cada uno de los valores que tienden a aumentar su balance, como son pasivos, capital e ingresos, y los que disminuyen por ese lado, como son activos, costos y gastos. Tranquilo, ahora vamos a ver a profundidad cómo manejamos estos términos. Pero para manejar estos conceptos y conocer claramente cómo realizamos las diferentes transacciones o registros contables, es de suma importancia entender lo que es la clasificación de las cuentas según su origen. Debemos de saber que según su origen, las cuentas son clasificadas en dos grupos. Tenemos las cuentas de origen deudor. Las cuentas de origen deudor son aquellas que involucran a los activos, los costos y los gastos. En una cuenta de origen deudor tenemos lo siguiente, que estas cuentas aumentan del lado débito y disminuyen del lado crédito. Es decir, donde tengamos una transacción que involucre activos, costos o gastos, estas aumentará por el lado débito y se va a disminuir por el lado crédito. Por otro lado, tenemos el concepto de cuentas de origen acreedor. Estas cuentas son aquellas que involucran las cuentas del pasivo, el capital y los ingresos. Pasivo, capital e ingresos. En esta cuenta podemos ver lo siguiente. Donde exista una transacción con esas cuentas, pasivo, capital e ingresos, debemos de entender que aumentan por el lado crédito y disminuyen por el lado débito. Donde exista una transacción que involucre esas cuentas, debemos de saber que será aumentada por el lado crédito y disminuirá por el lado débito. Veamos el siguiente ejemplo. La empresa Giuliani Martínez SRL recibe aportes de capital en efectivo por valor de 100.000. Para poder realizar esta transacción y entender cómo procedemos, lo primero que debemos hacer es identificar las cuentas que intervienen en esta transacción. En este caso, esas cuentas son capital, que es lo que recibe, aquí lo dice, recibe aportes de capital. Y la otra cuenta que interviene, en este caso solo son dos, es efectivo. ¿Por qué? Te dice, recibe aportes de capital en efectivo. Y por último, debemos de identificar el monto de la transacción. En este caso son 100.000. Luego que tenemos esos tres puntos identificados, que son las cuentas que intervienen, que son capital, efectivo y el monto de la transacción, debemos de hacer el análisis que vimos en el recuadro anterior. La cuenta capital, ¿cuál es su origen? La cuenta capital es de origen acreedor. Y dijimos, acabamos de decir, que las cuentas de origen acreedor disminuyen por el débito y aumentan por el crédito. ¿Y qué está pasando en esta transacción con la cuenta de capital? Si recibe aporte, esto quiere decir que la cuenta de capital está aumentando. Esto significa que al momento de realizar una transacción, un registro con esa cuenta, debemos de colocarla en el lado crédito. Por otro lado, tenemos la cuenta de efectivo. El efectivo es de origen deudor. Por consiguiente, si vimos en el cuadro anterior que la cuenta de origen deudor se coloca del lado débito cuando aumentan, es decir, que como el efectivo, como dice aquí, recibo efectivo, la transacción está haciendo que aumente el efectivo. Y como el efectivo es de origen deudor, entonces lo coloco en el lado débito. Entonces, luego que sabemos esto, podemos entender cómo quedaría nuestra transacción en nuestro libro diario. El efectivo en caja y banco va colocado el monto en el lado débito, porque como dijimos, el efectivo en caja y banco que interviene en esta transacción es de origen deudor. ¿Y qué pasó con ese efectivo? Aumentó. Por consiguiente, y como me dice el cuadro, que las cuentas de origen deudor aumentan por el débito, yo lo voy a colocar en el lado débito. La cuenta de capital, de igual forma en la transacción, aumentó. Por consiguiente, la voy a colocar en el lado crédito, que a pesar de que también aumenta, el problema en este caso, o la diferencia en este caso, es que esta cuenta es de origen acreedor.
y la cuenta de origen acreedor, cuando aumentan, se colocan en el lado crédito. Tendríamos entonces en una cuenta T o una cuenta resumen lo siguiente: efectivo con débito por 100.000 y en capital el crédito por 100.000 también. Pues en la transacción dice que se recibe aportes de capital en efectivo por valor de 100. El efectivo de origen deudor aumenta del lado débito. El capital de origen acreedor también aumenta, pero del lado crédito. Hasta aquí la parte 1 de lo que es contabilidad básica. Esperen pronto la parte 2 para continuar con nuestros ejercicios. Recordando que la fuente de investigación para realizar este video fue el libro de contabilidad básica del profesor Alejandro Suárez del Orbe y el profesor Secundino Báez Martínez, realizado en Santo Domingo, República Dominicana, en el año 2016. No olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que te siga llegando la parte 2 y los demás videos que realicemos. Dios te bendiga y hasta la próxima.